Fui a un museo, se llamaba Museo de la Raza Humana, donde se veían pues las cabezas del Homo sapiens, etcétera, ¿no? Y me llamó mucho la atención el hecho de la dentadura. En esos tiempos no existía cepillado dental ni productos para la higiene bucal, ¿no? Tenían las dentaduras perfectas. Y pregunté a la guía que estaba allí y me dijo, fijaros, ya me dijo en ese momento que era porque... La clase me ha parecido súper interesante, la clase que has hecho de la salud bucal a través de la microbiota, dándonos esta información tan valiosa. Y me gustaría, porque claro, según lo iba viendo, yo pues me iba emocionando porque cada vez tengo más claro que para mí el higienismo sigue siendo mi filosofía de vida y lo voy a mantener porque cada vez estoy más segura y lo tengo más claro. Y sí que veo pues que los grandes higienistas, ¿no? Como hemos comentado, Hipócrates ya era para mí el higienista por excelencia hace muchísimos años. Y bueno, pues sin saberlo, nosotros sin saberlo, porque yo no tenía el concepto de microbiota relativamente joven. Estamos en pañales. Sí, claro, sí. Entonces, pues bueno, yo sin saberlo, que yo empecé en el higienismo hace como 16 años, pues me doy cuenta de que al final es un curso donde, bueno, sin ponerle ese nombre, pues estamos, y sin hablar de datos tan técnicos o tan específicos, porque el higienismo es más, si se puede decir, básico en tanto en cuanto va hacia la esencia del ser humano, no va totalmente. A tecnicismos, porque, bueno, pues los grandes higienistas eran, yo creo que más sabios que científicos. Veo que para mis chicas que están aquí, que han hecho conmigo los cursos, ya son unas expertas en microbiota, pero nos falta ese conocimiento que tú nos das con nombre, apellidos, bueno, pues para ser un poquito más profesionales si cabe y, bueno, también de cara a tener estos nuevos clientes, pues saber que por la microbiota, que para mí, bueno, nosotras ya hemos visto en los cursos que todo empieza por una alimentación y esto no lo han dejado claro. Cuando Hipócrates dice que toda enfermedad empieza en nuestro intestino, pues en el intestino lo que hace a diario y varias veces es recibir nuestro alimento, con lo cual, bueno, pues totalmente. Estoy súper contenta de la clase, me ha parecido súper interesante. Y para terminar me gustaría, bueno, pues hacer una conexión entre lo que tú has hablado de la microbiota y de la salud bucal con lo que es el higienismo, ¿no? Entonces, yo como resumen, pues bueno, me gustaría compartir contigo, Carmen, la importancia, ¿no?, de la alimentación en la salud bucodental, que ya lo has dicho tú, pero sobre todo los beneficios de la alimentación higienista en nuestra microbiota bucal, ¿no? Porque lo que podemos ver es, como tú has dicho, que el hecho de comer alimentos crudos lo que nos va a llevar es, bueno, pues a tener esa musculatura, ¿no?, maxilofacial sana, claro. Y a la vez, algo que a mí me llamó muchísimo la atención hace mucho tiempo, cuando yo todavía no estaba en el mundo del higienismo, fue que fui a un museo, bueno, se llamaba Museo de la Raza Humana, donde se veían pues las cabezas del Homo sapiens, etcétera, ¿no? Y me llamó mucho la atención el hecho de la dentadura. Y era porque la dentadura, y fijaros, en esos tiempos no existía cepillado dental ni productos para la higiene bucal, ¿no? Y tenían las dentaduras perfectas, totalmente. O sea, sin una caries, los dientes que están en el museo blanquitos, o sea... Y entonces yo, como soy así de curiosa, me llamó muchísimo la atención porque a mí el tema de la dentadura me ha gustado siempre cuidarla y me ha llamado mucho la atención. Y pregunté a la guía que estaba allí y me dijo, fijaros, ya me dijo en ese momento que era porque su alimentación se basaba en vegetales, frutas y frutos crudos y no había ningún tipo de alimento y no se cepillaban los dientes. Claro. Y además esta mujer, que no sé, algo tendría que haber estudiado de esto relacionado posiblemente, me dijo que el mejor cepillo de dientes que pueda haber son las frutas, sobre todo la manzana, que te va a limpiar, el masticar manzana te va a limpiar la dentadura. Entonces, bueno, pues también ilusiona, ¿no?, el saber que todo este tipo de alimentación que yo le he dado a las chicas que están aquí presentes, pues van a apoyar esto que tú has dicho hoy, ¿no? Claro. Evidentemente el mindful eating, que lo has mencionado varias veces, que nosotros también lo damos en el curso, lo importante que es, ¿no?, comer con conciencia plena, todo como parece que no, pero de manera... ¿Cómo se conecta? Está conectado de manera directa, y nosotros pensando que es indirecta, está conectado, ¿no?, con nuestra salud bucodental. Y luego otra cosa que me ha llamado mucho la atención es que tú has hecho referencia a lo de la lengua pastosa, y es algo que yo incido mucho cuando hago curas depurativas, porque lo primero que les pregunto a todo el mundo, que además yo tengo en consulta a todos mis clientes y a todas las personas cuando les hago alguna detox o algún ayuno, es que me enseñen la lengua. La lengua. Porque es tan importante el ver cuando una lengua está pastosa, es porque estamos en un proceso de desintoxicación y, bueno, evidentemente el limpiado de lengua con el raspador es algo que siempre, el aceite de coco como colutorio yo lo llevo utilizando años y no utilizo otra cosa. Y además el saber que un ayuno, por ejemplo en este caso,
no se debe, entre otras cosas, teniendo otros factores en cuenta, pero para mí uno de los factores una de las cosas que me da la pista para romper, para salir de un ayuno prolongado, es el estado de la lengua. Es decir, cuando la lengua ya empieza a estar rosita y no genera esa capa de pasta blanca, ¿no? de tóxico, de toxicidad, exacto. A mí me da la pista de que pues nuestro sistema digestivo y ese ayuno está llegando a su fin, ese ayuno prolongado. Y pues cuando hoy comentabas esto, veía, ¿no?, lo relacionado que está. Y también me ha llamado mucho la atención que esto es verdad que yo desconocía totalmente, y hoy pues ya lo añado a mi bagaje, lo de que has comentado de los nitratos que están en las acelgas, que se convierten en nitritos. Exactamente. Que los masticamos y que hacemos pues esa digestión bucal, esa primera digestión bucal, ¿no? Sí. Y lo importante que yo siempre digo, sobre todo en el caso de las espinacas, que sabéis que cuando se cuecen tienen el oxalato que se queda en el agua, pero sin embargo, si tú tomas estas espinacas en crudo, ese oxalato no se segrega, no entra en no se suelta. Sí. No se suelta. Y fijaros que comiéndolo en crudo sí que es importante, porque estamos comiendo esos nitratos que se convierten en nitritos, que van a ser como un apoyo o un factor beneficioso en nuestra microbiota. Entonces, eso también lo he visto como muy, muy relacionado, ¿no?, con lo que has hablado hoy. Existe una conexión directa entre el higienismo y el tema de microbiota, ya sea a nivel alimentación, ya sea a nivel dental, de cómo nos protege una buena alimentación con la base de frutas y verduras, cómo nos protege partiendo de una musculatura sana, ya que probamos todas las texturas de todos nuestros alimentos, comemos alimentos reales. Y si volvemos a lo que hemos sido durante la mayor parte de nuestra existencia, hemos vivido en el tema del paleolítico, y ahí evidentemente no había ni azúcares refinados ni todo lo que nos está matando en el siglo XXI, que es toda la comida procesada, todos los productos que no son alimentos y que son todo tóxicos, que lo que nos hace es estar más débiles en todos los sentidos, ya sea a nivel de musculatura facial, a nivel de pH, o a nivel de disbiosis intestinal y disbiosis oral. El tema de las funciones de la microbiota es curioso cómo todo está conectado y cómo buscamos siempre ese equilibrio. Incluso las bacterias de la boca, y especialmente las de la lengua, que son las bacterias nitrato-nitrito reductoras, cómo nos están pidiendo el alimento real para poder sanarnos a nosotros mismos. Y ese alimento real, qué curioso que siempre viene de lo mismo, siempre viene de una alimentación adecuada, en este caso para estas bacterias, de unas verduras de hoja verde, de una acelga, de una espinaca. ¿Cómo nos pide este tipo de alimentación? ¿Y cómo nos va a equilibrar a todos los niveles? A nivel bucal, equilibrando nuestra microbiota bucal, pero también a nivel cardiovascular. Fijaros lo importante que es a nivel también cardiovascular poder aportarlo a través de la alimentación. ¿Y qué tipo de alimentación? Evidentemente de una alimentación higienista, que es la base de toda nuestra salud. Evidentemente en el siglo XXI es cuando tenemos peor salud, porque es cuando estamos comiendo peor y teniendo unos hábitos de vida mucho menos higienistas y mucho menos saludables. Muy bien, Carmen. Pues yo para terminar la clase de hoy, que me ha parecido maravillosa, te doy de nuevo las gracias. Me gustaría terminar con una frase con la que comienzo yo mis cursos de nutrición, y que para mí es la que pues cerraría lo que hemos hablado hoy y lo que hablaremos en cada una de tus clases, porque así va a ser. Pero hoy en concreto, al tratar el tema de la boca, me gustaría cerrar la clase de hoy con la frase de que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Qué casualidad que lo dice también Hipócrates, ¿verdad? Así es.